Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Y tú también discriminas. El día de hoy vamos a hablar de ámbitos electorales y qué clase de violencias y discriminación viven desafortunadamente en razón de género, principalmente las mujeres en este ámbito. Y para ello tenemos la fortuna de que el día de hoy nos acompaña la querida maestra Sandra Vivanco Morales y les voy a leer una pequeña semblanza respecto a ella. Actualmente ella es titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es experta en materia electoral y de género. El 14 de mayo fue designada por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México como la primera titular de la Defensoría de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, única defensora en derechos político-electorales en el país. Fue la primera secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en ser galardonada al mérito de la función jurisdiccional, recibiendo el premio a la mejor sentencia redactada en 2018, la cual trascendió en la materia del derecho electoral. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Universidad del Pedregal. Actualmente cursa la especialización en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene muchos diplomados, entre los que destacan en el CIDE, en Análisis Político Estratégico en su versión 35ª, en Flaxo, en Transversalidad del Enfoque de Género, Planes Estratégicos, y en el Centro Universitario de Michoacán en Asuntos Públicos, Política y Gobierno. En el ámbito laboral se ha desempeñado como secretaria auxiliar en ponencia, secretaria de estudio y cuenta en ponencia y en la Unidad Especial de Procedimientos Sancionadores, todos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Diversos cargos en la Administración Pública Estatal y Municipal en el Estado de Michoacán. Es analista política en CB Televisión Michoacán del 2010 al 2014, es columnista invitada en Mujer es Más y autora de diversos artículos en materia electoral. Como ven, tenemos a toda una eminencia en las cuestiones electorales y sin más, aparte de darle nuevamente la más cordial bienvenida a mi querida Sandra y agradecerle su tiempo, pues que ya entre en materia y nos vaya explicando para empezar qué es género, perspectiva de género, para irnos yendo hacia todas estas situaciones que se dan en el ámbito electoral que muy pocas veces se tocan. Entonces, adelante, mi querida Sandra. Muchas gracias. Bueno, primero saludo con muchísimo gusto a toda tu audiencia, mi querida Miroslava Cisne, que me haces el honor y el favor de invitarme para poder hablar de esto. Pues sí, como se darán cuenta, de acuerdo al currículum, no tengo experiencia prácticamente en otras materias que no sea la electoral, entonces podré poco, mucho hablar desde lo que yo creo y considero, pero además de lo que he aprendido también en las instituciones electorales. Y bueno, entrando directamente en materia, Miroslava me pedía que antes de empezar a hablar del tema de la violencia y de muchas otras cuestiones que vivimos, todas las mujeres del Estado mexicano, porque no solamente es quienes se dedican al ámbito público desde candidaturas o partidos políticos, también cuando pretendemos o intentamos o queremos estar en el ámbito público en una de las instituciones del Estado mexicano, también podemos ser sujetas de violencia política y de violencia en nuestra esfera de derechos político-electorales. Más adelante explicaré por qué. Pero me pedía que habláramos de la perspectiva. Y me voy a permitir leer un poco de lo que está en una página del gobierno de México, del área de género, de las mujeres, donde habla de que, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que pretende justificar, con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género,
y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. ¿Qué significa todo esto? Y lo dicen muchas personas que se dedican a hablar particularmente del tema de mujeres, del tema de género. Se trata de que al momento de que vayas a atender un asunto, no solamente a juzgarlo, no solamente a resolver una controversia, sino a atender cualquier tipo de asunto que tenga que ver con derechos o con discriminaciones o con algún atentado a la esfera jurídica de una persona, lo veas desde la perspectiva de esa persona. En este caso, desde la perspectiva del género, y lo dicen muy curiosamente porque lo ejemplifican como que ponte las gafas violetas, o en este caso por el tema de género, ponte esas gafas para que puedas ver desde tu visión, desde tu lugar, desde el punto donde lo estás viendo hacia el frente, cómo es la condición, cómo son las circunstancias de esa mujer en ese asunto en particular. Pero esta perspectiva también aplica en el tema de derechos humanos. Cuando tienes un asunto de una discriminación, de un tema donde hay una vulneración a derechos humanos, tienes que ponerte esos lentes de la perspectiva de derechos humanos para que atiendas ese caso, sea hombre, mujer, ahí es indistinto porque los derechos humanos son universales y nos pertenecen a todos y todas. En el caso de las personas con discapacidad, también tienes que ponerte esas gafas de discapacidad y ver a la persona desde ese punto de vista, desde esa visión. No necesitas, no se necesita, no necesitamos tener la discapacidad para ponernos, como decían, en los zapatos del otro y entender por lo que está pasando. No es necesario que tú vivas en tu propia persona o en alguien cercano a la discapacidad para que seas empático con una circunstancia. En función de esto, lo traslado nuevamente al tema de género, de eso se trata, Y de una que tengas la pregunta visión. antes de que Mande. nos sigas platicando y explicando, nada más me queda la duda, ¿qué pasa con la comunidad LGBT-TDTI en estos casos? También debes de ponerte esa perspectiva para atender sus circunstancias y el asunto que te vengan a plantear. Por ejemplo, en el tema de derechos políticos electorales, las instituciones electorales, sobre todo las administrativas, ya han, me refiero en este caso al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales, que son los institutos locales de cada entidad, se guían por ciertos lineamientos para atender a esta comunidad, porque debemos de ser respetuosos de la identidad con la que se autorreconocen, con la identidad de género con la que se autorreconocen las personas. Y si una persona te dice que se identifica físicamente, puede no haber sufrido cambios, pero en su interior tiene una circunstancia de identificación del otro género, tú la tienes que respetar y en función de eso la debes de atender con esa perspectiva también. Y también hay perspectiva, fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado extraordinarios, que seguramente todos pueden ser mejorables, pero por lo pronto el Estado mexicano cuenta con extraordinarios protocolos precisamente para juzgar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene protocolo para juzgar a personas de diversidad sexual, a niños y niñas y adolescentes, a mujeres, a personas con discapacidad, a personas de comunidades y pueblos indígenas. Es decir, ha creado estos protocolos precisamente porque como la ley es general, la ley habla en general para todos y todas, pero hay asuntos que transversalmente los tienes que atender con esa otra visión, con la visión de esas necesidades, porque, por ejemplo, saliéndonos un poco, pero siguiendo en el tema de las perspectivas, digo, porque no estoy hablando de la violencia como tal de política, ¿no? Pero una persona que tenga un asunto penal, vamos a pensar, en un juzgado de distrito, en un colegiado, no sé, en cualquier instancia, pero es una persona indígena que no habla español. Debe haber una perspectiva específica para atender esa necesidad. Y le corresponde al Estado mexicano instalar todo lo que sea necesario, generar todos los ajustes necesarios para que esa persona, ese ciudadano mexicano o esa ciudadana mexicana que tiene esa necesidad específica pueda acceder en condiciones de igualdad a la justicia. Es decir, le corresponderá al Estado mexicano dotarle
aparte de su defensoría, aparte de su representación en ese juicio, del intérprete que requiera. No puede ser a costa del ciudadano o de la ciudadana. Es una obligación del Estado atender a toda su ciudadanía bajo las condiciones y circunstancias en las que se encuentra. Es lamentable, aún y con muchos esfuerzos que se han hecho, por lo menos en los últimos 10 años, por adecuar instalaciones, que la verdad es que las instalaciones no son adecuadas para las personas con discapacidad, por ejemplo, para aquellos que son personas usuarias de silla de ruedas. No siempre las rampas les sirven. Yo conozco muchas personas que por sí mismas son capaces en su silla de ruedas de trasladarse y moverse en cualquier espacio adecuado y conocido por ellas. Pero llegan a una institución pública y te lo cuentan. Las rampas son de imposible subida. Y de bajada, pues se darían en toda la frente, ¿estás de acuerdo? Entonces, Necesitan traer ahí su soga de necesitan, rapel. aparte de llevarlo, ahí necesitan asistencia cuando son personas totalmente independientes. Y las instituciones que no tienen adecuadas medidas para hacer las rampas, que nada más las hacen por cumplir, perdón que lo diga con esas palabrotas así de por cumplir, porque solamente lo hacen con ese fin, le están faltando el respeto a la persona con discapacidad que es usuaria de una silla de ruedas. Porque, repito, hay personas totalmente independientes, como hay otras que no, que requieren la asistencia de un tercero, aparte de su silla, de otra persona para que las mueva, les lleve, les acompañe. No, hay personas que por sí mismas son capaces de subirse a su coche, de manejarlo, de desarmar su silla de ruedas, de volverla a armar para bajarse. Lo he visto, no me lo cuenta nadie. Trabajé con personas en la misma oficina que eran usuarios de silla de ruedas y lo hacían espectacular porque además tienen ya una habilidad porque es su día a día. Y se mueven por sí mismas. Y llegaban a su casa y se bajaban en su casa a entrar y ellas mismas, repito, armaban su silla de ruedas. Cerraban su coche y se metían. Y es increíble que vayan a una oficina y el Estado, las instituciones las obliguen a tener una asistencia de alguien que les lleve, porque es de imposible, una misión imposible subir una rampa. Esa es la falta de perspectiva. Y casi todos los edificios públicos podrían recibir N número de quejas por no ser accesibles. Así de ese tamaño. Regresando al tema, ¿qué es lo que se pide? Que en el caso que involucre cuestiones de mujeres, haya esta visión, haya esta perspectiva para que atiendas el asunto desde esa plataforma. No puedes verlo en un país de desiguales, no puedes rasar con el mismo rasero. No puedes medir con la misma vara en un país con tantas desigualdades. Entonces, ya aclarado el punto del tema de la perspectiva y de cómo tenemos que ver, y me gustaría aclararlo porque también hay personas que creen que las mujeres están pidiendo de más. No, no. Y les quiero decir, ahí sí me pongo toda la camiseta feminista y defiendo a mi género y yo creo que, Miros, no me vas a dejar mentir. Y si un hombre nos está escuchando, me gustaría que cerrara los ojos y que lo pensara nada más, que se lo imaginara nada más, por un momento. A las mujeres nos cuesta mucho más trabajo, sobre todo a las de alguna generación que venimos todavía con la construcción social y cultural de las familias, de que las mujeres éramos criadas para estar en nuestras casas. Entonces, tuvimos que romper ese esquema. Pero ya que lo rompimos, que salimos al mundo público, que estudiamos, que nos preparamos, que tenemos una profesión y que queremos ejercerla, en el ámbito público, que es en el que yo más me he desarrollado, no conozco el privado, porque hablaría de más, hablaría erróneamente. Quizá alguien me podría decir, no, en el público, no, perdón, en el privado no pasa esto. Hay una igualdad increíble y hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y yo diría, wow, qué padre. Pero en el público no pasa así.
aparte de que hay temas, o había, o han existido en la historia de México, muchas cuestiones de los amiguismos, y llega fulano y lo conoce mengano y mengana, y así, ya saben, esas cosas como un poco extrañas. Le pasa mucho a las mujeres que, o nos pasa mucho, y a mí me ha pasado, dejen ustedes de que compitas el espacio con alguien que tiene más palancas que tú. Ya esa es una cuestión ya muy difícil. Pero pensemos que no hay palancas. Si tienes un hombre y una mujer para un encargo, para un puesto, viene el tema de, eh, ¿él qué es? Ah, no, pues tiene tal profesión. Y ella también, ay, pero ella sí sabe. Y sí podrá. Oye, ¿no tiene hijos? Pequeños, porque ya sabes que luego se les enferman y ya no vienen a trabajar. ¿Es casada? Pero del hombre no preguntan nada de eso. ¿Por qué? Ellos también pueden llegar a tener una vida muy complicada, pero de los hombres no preguntan eso. Pero las primeras cuestionantes es si vamos a poder con el paquete y si sí sabemos. Las mujeres constantemente tenemos que estar demostrando que sí podemos y que sí sabemos, que no somos tontas. Esa es la primera cosa difícil a la que nos enfrentamos. Demostrar que no somos tontas. Es cansadísimo. Cansa muchísimo. O sea, que es estar luchando contra estereotipos, prejuicios y estigmas, ¿no? De que es que la Algo mujer así. será, o sea, esto que dices de, sí sabrá, híjole. Bueno, en mi ámbito, yo sí he estado también en lo público, pero también en lo privado, en la iniciativa privada, y pasa igual, ¿eh? Desafortunadamente pasa igual. Los amiguismos y también este extrañamiento de, ay, pero cómo si se ve medio soncita, porque así te, Sí, claro, ah, no, si y lo en mi dijiste caso, elegantemente, sí, pero dicen otras palabras mucho más fuertes, ¿no? y luego si no tienes hijos, o sea, le estigman a las madres de familia, tengan o no tengan marido, pero aún peor a las que no tenemos pareja o no tenemos hijos, por lo que sea, también nos Porque un día los vas a querer estigmatizan. tener y entonces ya no vas a ir a trabajar, ¿no? Sí, Como si tu vida privada, o sea, en los mismos trabajos hay el espacio para la vida pública y la vida privada, o sea, para la atención a tu trabajo, y por eso tienes derecho a vacaciones, por eso tienes licencias de maternidad, por eso tienes días económicos, por eso hay todas estas prestaciones que tienen que ver con la lucha social y que se han alcanzado a través de años y años de lucha en la materia laboral, ¿no? Para que quede claro que no solamente eres una máquina de producción, que claro. eres una persona que tiene derechos, así como tienes obligaciones, tienes derechos. Y que tienes derecho a que sí, te puedes dedicar a la vida pública, te puedes dedicar al trabajo remunerado fuera de casa, y que esa visión, y quien tenga una duda, pues que agarre la Ley Federal del Trabajo, y en esa visión hay periodos de vacaciones, periodos para alejarte de la fuente laboral por maternidad, está previsto el tiempo de lactancia inclusive, entonces son derechos, son luchas alcanzadas y ganadas y alcanzadas para los colectivos. Entonces, si están ahí, porque alguien te va a venir a cuestionar que un día te quieras casar, ¿no? O sea, o O quieras que ser estés madre. embarazada. Ya hace algunos añitos trabajé Bueno, tenías que presentar, a mí en mis tienda tiempos, ahí se oye departamental como, que muchas compañeras tenían que mentir cuando estaban embarazadas porque las corrían. Y hasta que se les entonces, notara, ¿no? ya cuando se les notaba, pues ya les salía más caro correrlas. Entonces y aún así las corrían. Claro, Y bueno, y se iban a pero pleito. acuérdate, bueno, no sé qué, seguramente eres mucho más joven que yo, pero en nuestros tiempos o en mis tiempos tenías que presentar tu certificado de no De no gravidez. ¡Qué gravidez. cosa tan horrible! Ya Es, no, ya no afortunadamente, pero fue una realidad de muchísimos y muchísimos años, de décadas completas, de demostrar como si estar embarazada fuera algo gravísimo. Pero mira, no nos vamos tan lejos.
en el proceso electoral pasado, en el del 2018 en el norte del país, sí fue una nota que le dio un poquito de vuelo. En un partido político estaban definiendo candidaturas y había una mujer posicionada porque particularmente antes de la designación de candidatura, los partidos se enfocan en hacer estudios de medición, pues para saber si las aspiraciones de ciertas personas pues corresponden a la pretensión de la ciudadanía, de las personas electoras, y les irá bien, ¿no? Siempre hay cálculo, podremos ganar, no podemos ganar. Entonces los partidos políticos hacen eso. Entonces esta mujer estaba pues bien posicionada y era de un partido un poco conservador. No voy a decir los nombres de los partidos porque no tiene caso de señalar, pero pues si digo conservador, imagínense. Entonces le dijeron, está embarazada. Ahorita seguramente su hijo o hija, que no sé qué tuvo, debe tener por lo menos 2 añitos, 3 añitos. Y le dijeron, híjole, no, yo creo que en esta te esperas, porque estás embarazada. Y pues la campaña es muy pesada. O sea, está embarazada, no enferma. O sea, ¿sabes? No la querían dejar. Ya no recuerdo si sí lo logró o no, pero o creo que impugnó esa determinación de su partido, porque no la querían dejar ser candidata porque estaba embarazada. Qué horror. El proceso electoral del 2018, o sea, hace 3 añitos, en el pasado. O sea, ¿no crees que te estoy hablando del proceso electoral de hace 15 años? No, hace 3 años, en las candidaturas que ahora van a dejar el cargo. En esa, le dijeron a una joven mujer que estaba embarazada en ese momento, que se esperara, que ahorita no, porque pues como estaba un poco embarazada, sí, como si eso fuera limitante. Deberían de salir un poco y darse cuenta que las mujeres embarazadas un día antes de parir, el mismo día que van a parir, están arreglando su casa, dándole de comer a los demás integrantes de la familia, haciendo su día a día, y luego se van a tener a los hijos. Porque no es incapacitante tener los hijos. Bueno, ya después tienen a los hijos y casi al día siguiente ya están otra vez subiendo y bajando. A ver, si la vida te permitió que tuvieras un parto agradable y que no te fuera mal y que tuvieras atención médica, que también es un derecho humano, atención médica de calidad, sales caminando al hospital. Sí, claro. Inclusive así sea cesárea. Digo, yo no tuve cesáreas, pero he visto a mis amigas y salen caminando al hospital. Les duele poquillo, pero salen caminando al hospital. Entonces, tampoco es como una enfermedad. Claro que al día de hoy todavía hay mujeres que mueren en el parto porque no hay atención médica de calidad o porque durante el proceso del embarazo, y sobre todo eso pasa en comunidades muy pobres, muy marginadas y con mujeres que no tienen atención médica adecuada o muy jóvenes o más grandes, X cosa, que no pueden ir a la atención médica y que no hay un seguimiento al embarazo, puede pasar, pero al día de hoy todavía hay mujeres que mueren de parto cuando eso debería de no existir. Sí, ya. Exactamente. Pero todavía lo hay. Ahorita que comentas este caso, me recuerdo, no sé si inclusive sea la misma persona, pero era una diputada, me parece, sí, diputada, que estaba con un recién nacido y pues le daba de lactar. Y los demás diputados se quejaron y fue un escandalazo bueno, al final pues ella podía seguir lactando, o sea, porque además o sea, a mí me da mucha risa porque al final todos venimos de una mujer, todos y todas, ¿eh? Sea el género que decidamos. Y ojalá todos nos hubieran dado leche materna. Ojalá todos hubiéramos sido amamantados. Tendríamos otro esquema de salud. Tendríamos otro esquema de salud. Claro. Como personas. Pero es un miedo a ver a una mujer dándole el pecho a su bebé cuando se me hace algo de lo más hermoso que es algo natural, querida. Y además todos venimos de ahí. Deja tú lo hermoso o lo maternal, vaya que se ve esa imagen, es lo más natural. Una madre alimentando a su hijo. Y si tú no tienes la perspectiva para ver que eso es algo natural, persona que no ves eso como algo natural, tenemos problemas. Bastante. Tienes un gran problema. Tienes un gran problema que deberías atender.
Claro, y además venimos de ahí todas y todos, o sea, Y de la mujer entrada. nunca más debe de ocultar ni debe de irse a esconder para amamantar a su hijo, No, porque no es algo grave, no es un delito. al contrario, es también un derecho, también Fomentas es el y derecho educas del menor, del bebé menor. al alimentarse, pero además fomentas y educas en la lactancia materna, que de verdad a este país le vendría muy bien que todos los niños y niñas fueran amamantados. Claro, pero bueno, me tengo que ir al primer corte, pero regresamos para ir entrando ya más de lleno en materia. No se Perfecto. vayan, se está poniendo esto muy interesante y regresamos en breve con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro segundo bloque, en el que nos quedamos hablando de toda esta explicación que nos dio muy amplia y muy clara de la perspectiva de género, y además tocó varios puntos y sobre todo nos dio algunos ejemplos como por ejemplo cuando las mujeres se embarazan y todo lo que conlleva ello en el ámbito laboral, pero también en el electoral nos comentaste de un caso. Y bueno, y entrando un poco más en materia del ámbito electoral, pues ¿por qué ha costado tanto trabajo? Y sigue tristemente con porque el caso que nos pusiste en el bloque pasado es del 2018, no es del siglo pasado. Y también no perder de vista que apenas a mediados del siglo pasado fue que lograron nuestras abuelas y o bisabuelas que nos dieran el derecho al voto, ¿no? Es una cuestión por supuesto, ahí está la esencia de la violencia política contra las mujeres, que es el impedir con acciones u omisiones por parte de diferentes agentes o de diferentes sujetos activos que la mujer acceda en plenitud al ejercicio de sus derechos político-electorales, a considerar el de votar, el de ser votada o el de ejercer el cargo para el cual ha sido electa o designada. Pero, ¿dónde está el origen? El origen está de que, imagina, desde 1917 que se crea la Constitución, no toman en cuenta a la mujer. No aparecíamos, no éramos iguales. La redacción del artículo cuarto constitucional era muy distinta a como se encuentra ahora. Bueno, pasaron muchos años, varias décadas, hasta llegar a 1956, que pasa esto del derecho al voto, que empieza a fraguarse esta reforma para que podamos, bueno, nosotras no existíamos todavía en ese momento, pero las mujeres, cuando hablamos de nosotras nos referimos al género, no importa que físicamente no hayamos existido en ese tiempo, ¿no? Las mujeres no teníamos derecho, no estábamos conceptuadas, las que ya hubieran nacido, las que ya habían nacido, incluso algunas que habían muerto y las que estaban por nacer no estaban conceptuadas para que pudiéramos votar, aún siendo la mitad de las integrantes de este país, porque bueno, no sé el censo en ese momento cuántas mujeres y hombres había, pero estoy segura que siempre hemos sido más o menos en la misma proporción de hombres y mujeres. No habría una explicación, salvo que hubiese una guerra, para pensar que había menos hombres que mujeres. Y si es así, eso pudo haber sucedido los primeros años después de la revolución, ¿no? Que hubiese más mujeres. Pues aún con eso, no teníamos el derecho al voto. Pero no solo no teníamos el derecho al voto, constitucionalmente no éramos iguales al hombre. Para eso tuvieron que pasar como casi 3 décadas más, porque fue hasta 1974 que en una reforma constitucional al artículo cuarto se determinó que la mujer y el varón eran iguales.
Desde entonces, les ha costado muchísimo trabajo contemplar a la mujer, muchísimo, ¿eh? Es una cosa que verdaderamente lo cargan, me cuesta. Entender que no pasa nada si le agregan la mexicana y el mexicano, la ciudadana y el ciudadano, o la ciudadanía si quieren utilizar lenguaje neutro, pero no, siguen poniendo los mexicanos, los ciudadanos, les cuesta mucho trabajo. En las últimas reformas todavía no han logrado armonizar con lenguaje incluyente, ni siquiera las reformas las más recientes. Pero bueno. ¿Tú por qué consideras que les cuesta tanto trabajo? ¿Por la construcción social? ¿Por un acumulado de factores? Es un tema cultural. Es que no lo ven necesario. Sí, ¿no? Porque además dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que no, ya estás contemplando a todas y todos al hablar Yo en... podría no tener un problema, fíjate. Si lo hablamos de cuestiones personales, si yo escucho todo, salgan, porque se está quemando aquí, te juro que no me voy a quedar. O sea, no tengo un problema en entender el todo y sentirme incluida. El problema de la necesidad de que nuestras leyes mencionen a las mujeres es visibilizarlas. Me costó un poco de trabajo, y lo debo de confesar aquí al público conocedor que nos está viendo, que yo me resistía un poco, porque yo decía, es que si dicen todos, pues yo entiendo que me están incluyendo. Hasta que entendí, y ahorita lo vamos a ver, cómo en el todas, los mexicanos podrán acceder en libertad y en igualdad, no estaba incluida yo, hasta que me pasó, hasta que lo viví, entendí por qué es necesario poner los mexicanos y las mexicanas. Porque lo que no se menciona no existe. Y queremos que nos tomen en cuenta y queremos que existir. Entonces dime si todo es igual porque era necesaria la reforma del 2019 donde habló de la paridad en todo. Pues que no ya todos éramos mexicanos. Pues porque no nos dejaban acceder a los cargos, a las designaciones, a las tareas del Estado mexicano, a las tareas públicas. Y es totalmente comprobable. Tan es así que hay una reforma del 2019 que dice paridad en todo. ¿Por qué creen que el Congreso y el Senado aprobaron ello? Pues porque las mujeres no podíamos acceder. Y la prueba está. Ok, te dejaban votar. Pero si ya te dejaban votar, tenías expeditos todos tus derechos político-electorales. Pero tu constitución no decía que fueras igual que el otro, porque no te mencionaba. Esa reforma tuvo que existir en 1974 porque México estaba integrando el comité de la CEDAW. Y le dijeron, tu constitución está mal, te falta algo, te falta incluir a las mujeres. La CEDAW se dedica al tema de las mujeres, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Te falta incluir a las mujeres en tu constitución México. Pequeño detalle. Qué rudo, pero aquí me gustaría hacer, si me lo permites, querida Sandra, un pequeño paréntesis para que no se nos olvide que inclusive cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hubo ese conflicto que gracias a Era del hombre, y gracias del hombre y del a ciudadano. a Eleanor Roosevelt, que lucharon porque no se quedara como los derechos del hombre, sino del ser humano, porque decían, no, pero es que cuando hablamos de hombres, todos los seres humanos, no, nos tienen que Y te incluir y repito, nos incluyeron. claro, te repito, nuestra construcción social y cultural nos hace creer, nos hizo creer, porque además así lo estudiamos desde la primaria y de la secundaria y demás, que si decían todos, éramos todos. Los alumnos, estaban incluidas las alumnas, está bien, así crecimos, así creció nuestra generación. Pero el problema es cuando nuestra generación creció, quiere acceder a ese que te dijeron que éramos todos y para las mujeres no había un espacio. Y está totalmente comprobado en la materia electoral y voy a explicarlo por qué. Antes, mucho antes, las candidaturas eran casi totalmente de hombres. ¿No me creen? Vean las fotografías del Congreso en los años que era gobernante, pues, ¿qué será? De Carlos Salinas de Gortari para atrás. Si encuentran una mujer, los felicito.
En las fotos no se alcanzan a apreciar, seguramente había diputadas, pero no se alcanza a apreciar ninguna, nomás ves trajes oscuros y corbatas. No estoy mintiendo. Cuando las mujeres quisieron empezar y que empezaron a dedicarse a atender las cuestiones, los asuntos públicos del país, es decir, a dedicarse a la política, fueron utilizadas para la promoción del voto. Porque, pues, ¿quién mejor O que las también mujeres eran van a convencer? estigmatizadas, ¿no? Ahorita me acuerdo de dos que tres por ahí, no recuerdo en quién estaba de presidente, pero se les veía algunas hasta con una cierta masculinidad hasta en las fotografías, o sea, las ponían Anoche, muy anoche, serias. fíjate, sin quererlo preparándome para esto, si tú quieres, psicológicamente, vi un corto, no sé si puedo mencionarlo, pero de Pixar. Ay, no me acuerdo, pero es la de la bola de hilo, Rosita. Sí, se llama PURL, se escribe Ah, PURL. RL, No, 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 búsquenlo. no, no, qué bárbaro. Ay, ahí está la respuesta a lo que me estás diciendo. Totalmente. Obviamente las mujeres no eran ni lesbianas ni nada del otro género, ni querían parecerse al otro género en su interior. Tenían que seguramente disfrazarse al exterior para poder entrar en ese ámbito, en ese espacio de hombres. Y la prueba, la respuesta a lo que estamos hablando es el corto que vi anoche. Lo vi con mi hijo, que es un joven, y le dije, ¿ves? Si las mujeres Y queremos está estar en ahí, YouTube, lo pueden tenemos buscar que, sí, en YouTube. tenemos que convertirnos, tenemos que, o tuvimos que tener un carácter fuerte para estar ahí. La Sí, víscera, hacerla así, para poder aguantar, porque usarte y pasan muchas luego, cosas. y además luego te tildaban de machorra, de lesbiana, como si fuera Sí, un delito ser lesbiana. espérame, en Pues nuestro cada tiempo quien, no usaban la palabra lesbiana. no, lo decían machorra o cosas Sí, más y cosas muy desagradables. feas, sí. Ni siquiera decían, tenían el respeto por decir una palabra como lesbiana. No, usaban adjetivos eh, para descalificar la sexualidad de las mujeres de diversidad sexual. Sí, También a los hombres, ¿eh? También a los hombres, hay que decirlo. sí. Entonces, eh, decía yo que en aquel entonces, cuando las mujeres empezaron a decir, no, pues ya, o sea, estamos saliendo, así como nos sacaron las circunstancias, las necesidades, las ambiciones personales a la vida laboral, a llevar también recursos a la casa, a apoyar también en el hogar, las mujeres también incursionaron en el ámbito público. Pero resulta que pues las candidaturas eran de los hombres, el espacio de poder, el ejercicio del poder es de hombres. Dices tú, ¿por qué había más hombres? Porque el poder era de ellos. Las mujeres hemos ido así como agarrando de a poquito, de a poquito. Primero fueron en las primeras candidaturas donde ya hubo más participación de las mujeres, los partidos políticos empezaron a postular un 70-30. ¿Para quién creen que era el 70? Pues para ellos, no era para las mujeres. No, nunca. Pero lo más gracioso, porque además en ese tiempo no estaba en la ley, lo más gracioso es que su 30% de repente lo ponían en la suplencia. Groseros, las personas, terrible. O sea, ya estoy contemplando un 30% de mujeres, pero van en la suplencia. O sea, nunca van a acceder al cargo. O como No pasó mientras, no con, mientras yo sea el titular. claro, o como pasó con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que sabían perfectamente que no había oportunidad. Entonces, ay, y así cumplimos, ¿no? Y a él la aventaron. Ahorita llegamos a ese punto porque está muy interesante cómo se ha ido evolucionando el tema les repito, las mujeres hemos tenido que ir así, abriendo con los codos. Además, hay una escena en el corto que platicamos donde la pobre bolita de estambre tiene que hacerle así porque los hombres no la dejaban que se viera. Véanlo, de verdad, va a ejemplificar lo que estamos hablando. Pero pasa en la escena pública y privada. Esa era una empresa privada.
¿ok? Bueno, entonces dejaron el 70-30. Muy feo, pero vamos avanzando, ¿no? En la historia. Y por ahí en los 90 y finales de los 90, no, 2000, cambió por acuerdos en la mesa del Consejo General del entonces IFE. Todo esto no estaba como propiamente en la ley. Primero pasaba por el acuerdo o por resoluciones del entonces TRIFE, porque las mujeres pues empezaron a quejarse porque querían el espacio público y empezaron los primeros juicios al respecto. Y cambió. Y fueron buena onda y dijeron, bueno, subámosle démosles otro 10. 60-40. ¿Pero para quién creen que quedaron las candidaturas del 60%? Para ellos, por supuesto. Pero todavía manteniendo esta circunstancia de las mujeres en las suplencias, las mujeres en donde pierden, un poco lo de Josefina Vázquez Mota, o sea, donde no van a dar lata, ¿no? O sea, sí que nos ayuden en la campaña, eso es muy importante. Que ellas salgan, que ellas convenzan, porque sí, ese es un trabajo que hacen las mujeres, que ellas se asoleen, que ellas hagan doble o triple jornada, ¿por qué no? Porque además, para que el marido las deje salir, las que tenían marido y que se dedicaban a ser promotoras del voto en varios partidos, tenían que dejar la casa hecha, la comida hecha, los niños bien, con la tarea, bañados, para poder salir a la calle. Y regresar a hacer todas las tareas de casa. ¿Sí? Ok. Entonces, pero ahí vino el cambio. Cuando estábamos en este tema del 60-40, pasó algo muy curioso. Empezaron las mujeres también a reaccionar y dijeron, no nos podemos quedar en las suplencias porque nunca accedemos al cargo, porque entonces eso es una pantalla. Ay, sí las estoy tomando en cuenta, pero nunca para acceder. Y ya se empezaban a escuchar los temas de esto del género, de la igualdad, ya las mujeres empezaban a pelearlo, más equidad y más igualdad. Y empezaron los primeros conceptos de estos de igualdad sustantiva. Y eso se refiere a que las mujeres verdaderamente accedan al cargo, no que nomás las pongas en las listas de candidaturas, que tengan la posibilidad real de acceder al cargo. Porque solamente accediendo al cargo pasa otra cosa curiosa. Solamente cuando llegas ahí, pues se defienden las agendas. Solamente cuando llegas ahí se van a pelear las cuestiones que se ven desde adentro con esta perspectiva. Por eso es importante que en nuestros cuerpos legislativos haya todas las visiones. Y si alguien que no forzosamente necesite ser de uno de los grupos de especial atención, tuviera las agendas, sería muy importante y tuviera las perspectivas y las visiones. Pero si no, necesitamos que lleguen los jóvenes, que lleguen las personas de comunidades y pueblos indígenas, que lleguen las personas de diversidad sexual. Las mujeres ya tienen la mitad, que padrísimo. Que lleguen las personas con discapacidad. Las Que personas lleguen mayores. los adultos mayores, que lleguen los afromexicanos, para que entonces sean ellos los que defiendan su agenda. Porque no hay nadie más que las defienda. Y que si les llegara a tocar estar al frente de una de estas comisiones, no se olviden del resto. No, por eso te digo, que lleguen con la agenda bien puesta, así como decimos la camiseta, pero ahora con la agenda bien puesta y que defiendan sus perspectivas, sus visiones y sus necesidades. Que yo insisto, no necesitas tener una circunstancia de especial atención para defenderla, pero habrá quien sí. Llegamos entonces pues a este punto del 60-40 con las mujeres en las suplencias y las mujeres empezaron a luchar. Si estamos hablando de México, si pasó en este país. Y pasa el emblemático caso de las Juanitas, que era que pusieron de propietarias a mujeres, porque ¿qué creen? Había lugares en los que los hombres eran impresentables. Algunas personas con el paso del tiempo en la política crearon cacicazgos de poder. Y hubo lugares donde había ya personas impresentables. Entonces lo que hicieron como pantalla usar a las mujeres
de propietarias, mujeres lideresas en sus comunidades, en sus municipios, en sus estados. Y al momento de que después de que protestaron, ven, y las hicieron renunciar. ¿Para qué? Para que accediera al cargo el suplente, que era un hombre. De ahí viene una de las magníficas reformas y propuestas que hubo primero en la mesa, y una de las sentencias más importantes, creo yo, en el tema de género, que fue evitar que los hombres o que más bien las fórmulas de candidaturas fueran de distintos géneros. Ahí es el cambio que se dijo, no, las candidaturas tienen que ser del mismo género para que no vuelva a pasar el mismo caso de las Juanitas. Que también hay que decirlo, también le pasaba a los hombres, porque el término de Juanitas viene del caso que pasó en Iztapalapa con Juanito, aquel que se pone una banda, ¿se acuerdan? El término viene de ahí. Entonces, también le pasó a los hombres. Pero estamos hablando de un hombre por chorros de mujeres que estuvieron en esa legislatura del 2009, que fue a las que le sucedió. Les pasó un montón de legisladoras y a un solo hombre, o por lo menos es lo que se tiene registrado. ¿Verdad que no estamos en igualdad? ¿Verdad que no nos pasan en la misma proporción las cosas? Esa es la perspectiva. Esa es la necesidad de mencionar, ahí viene la necesidad de mencionar por qué mexicanas y mexicanos. O ciudadanía, pues, si no quieren poner las ciudadanas y los ciudadanos, pongan ciudadanía, ahí ya vamos todos. Y repito, esta frase es muy cierta. Lo que no se menciona no existe. Entonces nos tuvieron invisibilizadas muchísimo tiempo las mujeres. No puedo decir, no puedo señalar que fue por maldad. Creo que muchas de las desigualdades en este país han sucedido por una profunda ignorancia y por un profundo ejercicio mal entendido del poder también. ¿Y consideras también que quizá un poquito de miedo a perder mi zona de confort, mi Ah, poder? bueno, el poder no se comparte, querida. Ah, qué barbaridad. Sí, pues sí, es que sí es un cúmulo de factores, pero principalmente el de la falta de conocimiento o mejor conocida como ignorancia, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ¿cómo luchar contra ella? Con estos espacios donde podemos platicar de este tipo de situaciones para que no se vuelvan a dar. Dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a vivir los mismos problemas. La Entonces, repetirá. esto, claro, esto que sirva para que las niñas de hoy tengan otro futuro. Ahorita que nos ibas comentando todo esto, me recordé de Kamala Harris, que va a ser la primera Ajá. vicepresidenta de origen afroamericano en Estados Unidos. Y bueno, Y está la primer vicepresidenta, primero la primera mujer vicepresidenta en ese cargo, además, nunca ha habido ninguna. Y segunda, con esta circunstancia, es que impactante. enarbola la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos está construido por personas de diversas regiones y de diversos credos y de diversas razas, y así se deben de concebir, porque es una realidad. Como nosotros aquí en México, que tenemos diversos grupos y que todos debieran estar debidamente representados. Pero es una prueba contundente de que no solo es en México esta falta de paridad, esta falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, sobre todo los políticos electorales, se me hace un logro fantástico. Además, es una señora súper preparada, seguramente va a ser un papel muy importante y lo más emocionante es el mensaje que deja a las nuevas generaciones. Quiero ser Que la eso primera, hay, exacto, que a eso hay que pero no enfatizarlo, la única. que Eso las, es lo que que las, deberíamos de hacer que las todas niñas también. sepan que, sí se puede, ya se vale soñar en ser astronauta, científica, y presidenta, ¿por qué no? Ojalá algún día nos toque a nosotras todavía vivir que en este país hay una Yo presidenta creo que mujer. sí, Yo yo espero creo que que sí. sí. No, han pasado tantas cosas en estos últimos tiempos, precisamente porque empezaron a llegar más mujeres con este tema del 60-40 y de que las mujeres ya no fueran en las suplencias y fueran quitadas. Eso hizo que la siguiente legislatura tuviera mucha más presencia de mujeres, porque ya no fueron quitadas por los hombres que representaban algún tipo de intereses.
Que es un Y tipo, así, esto que mencionas, a mí lo escucho desde esta parte y para mí es una cuestión muy violenta porque te utilizo para, no hago un equipo con el fin o con la finalidad de ayudarnos y llegar siempre he a un acuerdo, creído sino que de- la peor violencia es la silenciosa. claro, Porque si te violentan físicamente, se te puede ver el golpe, puedes irlo a denunciar, lo puedes probar. Y estas cosas sutiles de quítate tú para ponerme yo. eso es Ni muy quien te fuera a fuerte. creer, además. Ni quien te fuera a creer. O permitirlo, ¿no? Porque bueno, hay estos pactos no Esa es hablados. la otra. O quien te Pero el llama y te hombre, ayuda, tu líder político, es alguien a quien tú respetas demasiado y obviamente no te le vas a poner al brinco y decir, pero es mi espacio. pasa mucho en la iniciativa privada, que es donde yo lo he visto, que muchas mujeres altamente capaces, altamente eh, que podrían llegar a niveles muy altos, se quedan a la sombra del hombre y avientan al hombre que luego resulta que cuando lo ves en su esplendor no es tan capaz, pero lo avientan para que Porque pueda. a ellos nunca se les ha cuestionado si sí saben. Exactamente, Y pero las mujeres este nos hemos papel que tenido, juega la mujer sombra se me hace, no, híjole, espérame, las mujeres dolorosísimo. hemos tenido que prepararnos al extremo muchísimo para ir demostrando esto de sí podemos, sí sabemos, sí podemos, sí sabemos. Tómame en cuenta porque sí lo sé, sí puedo. Entonces, eso nos ha sido una ventana de oportunidad para nosotras. Claro, pero hay que erradicar eso, porque Claro, si trabajáramos todas y todos en conjunto, de veras tendríamos un bienestar común y un país muy diferente. Pero bueno, me claro. tengo que ir rápidamente a un corte, pero regresamos y vamos, como ven, ya estamos entrando al ámbito electoral, nos quedamos en el 60-40 y ahorita nos Sí, explicará nuestra querida Sandy cómo llegamos a ese famoso 50-50, la famosa paridad. Así es que no se vayan. Regresamos en breve con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todas y todas, todos y todes ustedes. Y bueno, nos quedamos en el 60-40. ¿Y qué pasó? Ahora sí que, ¿y qué pasó ¿y entonces? qué siguió? Parece telenovela. Ojalá hubiera sido algo que pudiéramos leer y decir, ay, qué chistosas cosas pasaron en este país. Pues no. Es nuestra ruda realidad, pero además de hace poquitito, porque ya estamos como en el 2009 cuando pasó este tema de las Juanitas. Y de ahí debo reconocer la actividad incansable de muchas mujeres, que ahorita muchas de ellas están en el Congreso y en el Senado. Creo que a su necedad, a que son necias, férreas, se han conseguido varias cosas importantes. No han sido concesiones graciosas, no son regalos del poderoso, no son eh, a contentillo. Ha sido una lucha de ir arrebatando la otra mitad del poder que le corresponde a la mitad de este país que está representada por las mujeres. Somos la mitad, estamos mitad y mitad, merecemos en igualdad de circunstancias acceder. Bueno, después de eso, en 2012 hubo importantes reformas a la Constitución, pero todavía se resistieron y no quedó incluida el tema de la paridad. A lo más que alcanzamos en ese momento fue la reforma de las candidaturas independientes, ¿sí? Que los hombres y mujeres de este país podían acceder ya a cargos públicos sin necesidad de ser postulados por un partido político, porque esa actividad era como exclusiva de ellos. Pero no se metieron todavía al tema de la paridad, o sea, hubo frío, ¿no? Pero sí fue para la reforma constitucional del 2014 en la que ya quedó lo que es el precioso y primer antecedente importante de la paridad,
que fue la determinación en el artículo 41 de que los partidos políticos tuvieran que postular en las candidaturas para diputados locales y diputados federales el 50 y 50. 50% de sus candidaturas para mujeres, 50% de candidaturas para hombres. En algunas entidades y de acuerdo a interpretaciones pro persona, interpretaciones sistemáticas y demás de la norma, esta paridad que se previó para los legislativos local y federal alcanzó ya los ayuntamientos. Yo creo que es de las cuestiones más importantes que hubo en el proceso electoral del 2015. Pero fíjense como nada es gratis. Todo cuesta y cuesta mucho. Lo lamentable es cuando te cuesta vida. Creo yo que de la historia más reciente, el 2014 y 2015, que fue el proceso electoral, arranca desde el 2014 y la elección fue el 7 de junio del 2015, ha sido uno de los procesos electorales más violentos. Hubo muchas mujeres vulneradas en sus derechos, muertas, por supuesto, asesinadas, mejor dicho, por su participación activa en la política. A raíz de eso, de ese proceso electoral tan violento, es que diversas instituciones como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el CONAVIM, la entonces Procuraduría General de la Justicia, la FEPADE entonces también, y ahora tiene otro nombre, unieron esfuerzos, se me puede pasar alguna de las instituciones, unieron esfuerzos para crear un protocolo de violencia política. Era cuando ya entonces el tema de violencia política estaba en el radar. Las mujeres fueron cruelmente maltratadas. Hay el caso, no recuerdo el municipio, pero una de ellas, una alcaldesa electa, el día de su toma de protesta, porque además los casos de violencia física en política contra las mujeres son muy significativos. Fueron a su casa, irrumpieron antes del amanecer, el día que tenía que amanecer y que era el día de su toma de protesta, el 1 de enero, para impedir su toma de protesta, porque pues la idea era que ella no llegara, ¿no? Y obviamente no llegó porque la asesinaron en su hogar, frente a su familia. Y en ese proceso electoral, aquí estoy hablando después de calificada la elección, porque ya era la toma de protesta, pero en el proceso, y es un ejemplo que utilizo mucho y lo hago con todo el respeto para las personas víctimas, inclusive ni siquiera menciono el municipio, ni los nombres, ni qué partidos, porque no es el caso, sino el caso es ejemplificar, pero si alguien busca va a encontrar. Solamente diré el estado, fue en uno de los distritos de Guerrero. En ese distrito mataron a 2 de las candidatas de 2 partidos políticos. Una era joven. A la joven, saliendo en un recorrido, ella era precandidata, entonces ni siquiera era candidata, imagínense. Se la llevan ella iba en un coche con su primo, no sé si el primo iba manejándole, iban a recorridos pues de promoción, estaba ella en precandidatura, ella estaba aspirando a ser la abanderada por su partido para su distrito, los pescan, los paran, se los llevan, al primo lo matan de un balazo. No sé si lo golpearon, pero le dieron un balazo. Pero a ella, lastimosamente, la golpearon, la violaron, la mataron y le prendieron fuego. ¿Por? Entonces siempre he dicho que en la vida y en la política a las mujeres no nos tratan igual, ni siquiera para matarnos. Y el claro ejemplo es este, de Guerrero. Te llevaste 2 chicos, que ninguno de los 2 tenía que morir, ¿no? O sea, para empezar. Y mucho menos por dedicarse a la política. Y siendo 2 personas de 2 géneros diferentes, se nota la hazaña con la que matas a una y al otro no.
No estoy diciendo, por supuesto, que debieron matarlos igual. Ninguno debió morir. Pero lo que estoy tratando de ejemplificar es cómo nos va de mal. Cuando el año pasado se aprobó la reforma constitucional de paridad en todo, un pequeño frío recorrió mi cuerpo. Porque si en la paridad del 50-50 que quedó en el 2014 hubo tanta violencia, me imaginé que vienen tiempos muy difíciles para las mujeres, pensando no solo que ya podrán ir por el 50%, por esa otra mitad, a las candidaturas, sino porque la Constitución dice que las mujeres y los hombres en igualdad, es decir, en la misma paridad, podrán ser designados para todos los encargos y puestos y tareas en las administraciones públicas de todos los niveles, desde el municipal hasta el federal. Es decir, nunca más una dependencia donde haya designaciones será solo de hombres o solo para hombres. Es más, si en una subdirección hay una jefatura de departamento y el jefe, el director decide designar a un hombre, que ahí no hay un proceso electoral de ser votado, por ejemplo, pero designa a un hombre cuando le correspondía a una mujer, ese acto puede ser impugnado, porque están ejerciendo una vulneración al derecho de una mujer a aspirar a ese cargo de conformidad con lo que dice ya ahora la Constitución, de que va a haber paridad en el nombramiento, en la designación de tareas, no solamente en los cargos político-electorales que son de votar, no solamente en los de elección popular. Eso es la paridad en todo. Merecemos estar en todos los cargos de dirección, de toma de decisiones. Es que esa es la verdadera paridad, esa es la verdadera igualdad sustantiva, que las mujeres tengan acceso a la toma de decisiones en igualdad de circunstancias que su otro género. Pero es preocupante pensar en el costo. Espero que no, obviamente, pero cuando te toca conocer asuntos, cuando te toca estudiarlos, pues sí te preocupas, porque no quisieras más bien que nunca más le ocurra algo terrible, una emboscada como la de una joven candidata de Oaxaca, que la mataron a ella y a su acompañante, que era la persona que la ayudaba de comunicación social, en plena campaña. Nunca más una alcaldesa que no pueda llegar a tomar protesta, a rendir protesta ante su pueblo. Nunca más esas cuestiones. Y es preocupante y es de atender, porque además la violencia en el ámbito público, también en el privado, pero en el ámbito público contra las mujeres es muy ruda. Y voy a poner el ejemplo de la campaña de la elección pasada del 2018 de la alcaldía Coyoacán. Y fue un caso muy reconocido prácticamente en todo el país, porque además de que la persona que era candidata y que fue agredida y que hay 3 sentencias en materia electoral que dicen que hubo violencia de género, pues es una persona del ámbito público, es una actriz. Entonces, eso hace que ella tenga más reflectores. Y entonces también te preocupas porque dices, si María Rojo, que es María Rojo, muy respetada, y una gran actriz y muy querida, le pasa eso, no quiero pensar a cualquier ciudadana que no tiene esa posibilidad de difusión. Si a María Rojo se atrevieron a hacerle toda esa sarta de cosas en campaña, ¿qué se puede esperar una mujer de una comunidad alejada, inclusive de su cabecera municipal? Ya no digamos de la capital de su estado, de la cabecera municipal. ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a asesorar? ¿Quién la va a acompañar?
porque las víctimas necesitan acompañamiento y eso también es un derecho. Pero ¿nos puedes contextualizar qué fue lo que pasó con El María caso Rojo? de María Rojo, y que además lo voy a conectar con un tema que pasa en las redes. Las mujeres son muy violentadas cuando determinan participar en la política. Y María Rojo, en su candidatura como alcaldesa, o como candidata, perdón, alcaldesa de Coyoacán, fue maltratada, le pegaban carteles y lonas o mantas afuera de su casa llamándola prostituta y demás por haberse dedicado al cine de ficheras. Yo ni siquiera recuerdo a María Rojo en una película de ficheras, pero es parte de la ignorancia y de descontextualizar. Tiene películas con un contenido erótico quizá, pero eso no importa, esa es su profesión. Es más, pudiera salir una mujer que se dedique a la prostitución, que seguramente no lo hace con feliz de la vida ni encantada de la vida, las circunstancias la llevaron ahí, y querer ser candidata, y por supuesto que está en la libertad y en el pleno derecho de querer ser candidata. Mientras no tenga suspendidos sus derechos político-electorales, por supuesto puede ser. Entonces, ¿por qué a una mujer la vas a condenar por su actividad? Fue maltratada, muy maltratada María, porque no solamente había esas lonas con imágenes de ella, de sus películas, diciendo que una mujer así no iba a poder gobernar. Perdónenme, María ya había sido jefa delegacional de Coyoacán en otro tiempo. María ha sido senadora de la República. Creo que hablar de tu actividad profesional en el otro ámbito que no es el político y querer equiparar tus capacidades, ven cómo las mujeres tenemos que estar demostrando que sí sabemos y sí podemos. O sea, a María le cuestionaban que pudiera desempeñar el cargo de alcaldesa. Perdón, cuando ella había sido jefa delegacional años atrás y senadora de la República. Y le cuestionaban que pudiera porque había hecho cine. Y aunque hubiera hecho el cine de ficheras, ¿eso qué tiene que ver? Tenían a Carmen Salinas en el Congreso y no le Sí, cuestionaron, y no le cuestionaron su capacidad de por hecho, haber hecho cine o lo que hubiera hecho Carmen Salinas. quedó Entonces, Manuel no Negrete es, y es futbolista y nadie dijo nada. es que no es la actividad a la que te dediques. Yo no sé si María, si Negrete, si Carmen tengan una profesión más allá de su profesión histriónica. No lo sé ni me importa. Tienen el mismo derecho para, para ejercer plenamente sus derechos político-electorales de votar y ser votados. Que es importante la profesionalización, sin duda alguna. Esa parte no la voy a discutir y no es parte de esto. La parte es, ¿por qué le cuestionas a una persona por sus actividades la posibilidad de que ejerza un derecho humano como es el derecho político electoral? ¿Sí? Entonces, regresando al tema de María, hay sentencias que dicen que sistemáticamente durante toda la campaña fue violentada, aunque no pasó nada, que ese es un tema que yo siempre traeré atorado en mi corazón, porque no puedo concebir que haya sentencias que digan que hubo violencia y no pase nada, pero bueno, esa es otra discusión, que tendríamos que hacerlo con sentencia en mano para poder discutirlo. Pero a Manuel Negrete, que bien mencionaste, que venía del ámbito futbolístico, que también tiene todos los derechos y que además es el alcalde. No supe yo que le hayan puesto una lona que dijeran, él nomás sabe patear un balón. ¿Verdad que nos tratan diferente? ¿Verdad que no hay una equidad y una igualdad y un respeto? Y ligo esto de lo que le pasó a María con un texto que hizo una asociación, ahorita no recuerdo el nombre, perdónenme, prometo, Miros, después pasártelo, además no tengo el texto aquí a la mano, pero hizo un análisis en el 2018 de, de la violencia en las redes sociales.
no creerán la cantidad de palabras con las que se violenta a las mujeres que se dedican a la política. Mientras al hombre le dicen corrupto, ratero, creo que son las así más. Bueno, si hay alguien que sea un cacique en su pueblo, pues le dirán asesino. En el caso de las mujeres, las agresiones van, perdón por la palabra, pero así está y es un estudio y está la palabra, las llaman desde zorras, putas, prostitutas, gorda, o sea, les encanta decirle a la mujer gorda. Es su deporte favorito. Ir a atacar a la mujer por una cuestión física. Como a la senadora Citlali Hernández, ¿no? Que Claro, Citlali, pero es, ya, yo creo que aguanta debe vara, ser, pero no se sí, vale. debe ser casi como estar en el top de los siguientes deportes que quieren reconocer, porque casi es su deporte favorito, aparte de ofender a las mujeres. No sabes las menciones, te lo voy a mandar, nada más que en esto está, no he podido ir a mi oficina todavía, pero ya voy a ir y te mandaré foto del libro. ¿Cómo hay de menciones para ese adjetivo calificativo? O sea, el objetivo es denigrar, hacer sentir ¿Qué menos te y importa si la desaparecer a la mujer, persona. qué te importa la capacidad de la mujer? El hecho es irle a pegar porque está gorda. Pero además ¿Eso Rubens qué estaría tiene? fascinado, ¿no? Ay, pura gordita, bueno. O botero. Sí, o sea, ¿pero por qué? Y además Yo es he visto otra hombres políticos que discriminación. también están subidos de peso y nadie le grita Ay, sí, gordo. y además feos y nadie dice nada, pero no están ahí para ningún No, concurso de belleza o de esbeltez, ¿no? pero además, ¿cuál es tu parámetro? ¿Cuál es tu parámetro Ahorita, para medir en ello capacidad para desempeñar un cargo contra tu tu cuestión aspecto física y tu físico. belleza Bueno, y tu no belleza? sí hubo gente que ¿Por cuando qué? iba, Pero ¿por qué a ellos no y a ellas sí? pero Porque a también él han nada más. hecho eso algunas, tristemente Ah, algunos no, 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 no. A comentarios ver, que yo en escuché las menciones cuando iba yo Cuando no dije que las menciones estaba solo de sean. candidato Peña Nieto, había mujeres que decían, ay, voy a votar por él porque es el más guapo. Sí, Y claro. como que, Bueno, sí, primera, de estas menciones, que muchas seguramente son bots, pero nunca dije que fueran de hombres hacia mujeres. Seguramente hay menciones de mujeres hacia mujeres y eso es seguramente muchas grave. las denostaron, ¿no? Y sí, y había la porra del Peña Nieto, ¿no? De que era un bombón. Entonces, claro, en los focus que hacen para analizar en las campañas políticas, analizan eso y es parte Pero de la aceptación del electorado, de las personas electoras, si les gusta o no el candidato. Yo llegué a ver focus group de candidaturas de diversos lugares y cuando ponían frente a frente a los candidatos como los más punteros, la gente decía, yo por él sí voy a votar porque está blanquito. Yo por él no me da tanta confianza. Y cuando preguntaban, ¿por qué no te da confianza? Es que está moreno. La gente, y viene el tema de ¿por qué desprecias el color de la piel? O sea, ahí entran otros conceptos. El tema de la confianza tiene que ver con el color de la piel en este país. y ya ves, todos los que nos desfalcaron, que han estado saliendo, todos son muy blanquitos, pero también nos blanquearon. Ese es el problema. Pero bueno, me tengo que ir a otro corte, pero regresamos a seguir hablando de este tema. No se vayan, por favor, que se está poniendo esto cada vez más interesante. Regresamos en breve. Gracias.
y estamos de vuelta y pues nos quedamos en aquello de la blanquitud y la negritud, pero pues nos damos cuenta que por lo menos ahorita los que están en boga o la mayoría de los que están en boga, que están siendo señalados como probables responsables de corrupción, de robos y saqueamiento, pues la mayoría blanquitos ya hasta estudiaron en Harvard y en unas Sí. universidades muy acá, Creo una hasta que, da clase en el MIT, ¿no? creo que la calidad de las personas no puede estar sujeta y ni debe estar sujeta ni a un tema de físico, mucho menos a un tema de quién te otorgó tu título, porque una institución, sería cargarle demasiado a una institución de educación cuando una persona tiene un comportamiento no ético, no profesional y no digno. Entonces, me parece que se señala siempre a las personas que han egresado de tal o cual casa estudiantil o tal o cual universidad, porque se supone que eso te da el renombre, pero la verdad es que en el caso de los señalamientos también me parece como muy burdo en contra de las universidades y más aquellas que con el paso de los años se han buscado su prestigio, ¿no? Pero Claro. bueno, porque no creo que haya una materia de cómo ser corrupto en tu país, ¿no? O sea, no creo que venga dentro del plan de estudios. Entonces, sí es lamentable, pero es una realidad. Y te voy a decir algo, esa es parte de lo que pasa en la política. Las personas electoras sí nos dejamos de llevar por cómo nos late él o la candidata, si nos gusta o no. Pero también la ciudadanía puede ser muy rígida con los candidatos que no le gustan, que no le laten. Y te digo, estos estudios que se hacen para ir sondeando, lo hacen mucho los partidos políticos para sondear a sus candidatos, para saber también las áreas de oportunidad, pues es como su FODA, ¿no? De campaña, para ver amenazas, debilidades, oportunidades, o sea, ver cómo vas a ir transitando la campaña y te das cuenta de lo que la gente no acepta. Entonces le tienes ahí que cambiar el, el la presencia, el discurso, el X cosa a tu persona candidata. ¿Para qué? Pues para que le llegue a ese otro grupo que no lo acepta tanto. Pero más allá de eso, también te quiero decir que hay una profunda violencia política en los partidos políticos contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ya después de que pasamos a este bonito 50-50, que ahora ya lo tenemos, pues ¿qué crees? Las resistencias, ¿no? ¿Qué hicieron con las mujeres candidatas? Las mandaron a los distritos perdedores. ¡Yay! Estamos cumpliendo. Me dijeron que pusiera 50 y 50. Su primer discurso es, no hay mujeres. No hay mujeres suficientes para las candidaturas. Cuando los institutos electorales locales o el INE en su defecto, dependiendo la candidatura, les dijo, si no registras mujeres, te voy a invalidar los registros, y los partidos tuvieron que echarse un clavado entre su militancia o entre las personas con las que estaban en coaliciones o convenios para sacar las candidaturas, ¿qué hicieron? Pues mandarlas a los distritos que no iban a ganar. ¿Para qué desperdiciamos los distritos con una mujer? Los distritos ganadores o los municipios ganadores, ¿no? Y los mandaron a donde podían perder, tristemente. ¿Qué pasó? Que para el proceso electoral del 16, es decir, del año siguiente, después de la reforma constitucional de la paridad, porque el proceso, la reforma fue en el 2014, pero el proceso fue el del 2015, la elección fue la del 2015, hay otras en el 2016 en otras entidades, y ahí investigadores y los propios organismos electorales, el INE, decidieron poner como una regla o hacer que son estas medidas compensatorias para que no haya tanto abuso, y se crearon los bloques de competitividad. Entonces los partidos están obligados al día de hoy, aparte de que tienen que proponer candidaturas de mujeres y que deben de ser paritarias, a no mandar a las mujeres a las candidaturas perdedoras. ¿Y eso cómo se hace? Ah, bueno, tú tienes tus bonitos resultados electorales que te dan una idea, porque también con los resultados electorales es como los partidos reciben dinero. Entonces, los resultados electorales también te tienen que servir para medir otras cosas, no solamente la aceptación de los partidos, sino para medir dónde son
altamente competitivos, medianamente competitivos y de baja competición. En función de eso, o sea, estos son los 3 bloques de competitividad: baja, media, alta. ¿Qué pasa? Que los partidos tienen que postular también de manera paritaria en cada uno de los bloques. No más candidaturas perdedoras para mujeres, no más. Entonces, en el bloque de alta tampoco pueden ir mis mejores amiguitos, ¿sí? En el de alta, si tienes, por ejemplo, 5 distritos, pues 3 y 2. Y si en este proceso electoral mandaste 3 hombres y 2 mujeres a tu alta competitividad, en el siguiente le das la vuelta. 3 mujeres y 2 hombres. Estamos pensando en un estado que se eligieran 15 distritos, vamos a pensar, ¿no? 5, 5, 5. O como en la Ciudad de México, que tienes 16 alcaldías. Pueden ser 6, 5, 5. Tu más alta votación, pones la 6, tu mediana votación 5 y tu baja votación. Sería muy irregular que pusieras tus 6 abajo, ¿no? O sea, para mandar, ¿cómo? No, entonces mejor la pones arriba y divides. Vas a mandar en alta 3 y 3, en media 2 y 3, pues no hay paridad, son 5. Y en baja 3 y 2 también. Y en la siguiente le das la vuelta a los géneros. Eso es lo que se está trabajando ahora. Este va a ser el segundo ejercicio donde vas a poder jugar con los géneros en los bloques de competitividad, pero siempre respetándolos. Nada más que ahora les recuerdo que tenemos también una bonita reforma que tiene que ver con la reelección. Y es un derecho que tienen las personas que ya han sido electas, tendrán que someter a sus reglas internas de los partidos políticos, pero también habría que respetar. Como hay un derecho de alguna forma ya existente, porque tienes derecho a ser reelecto, si tú ya reelectas, si tú ya eres una persona que está en el encargo, hay como un derecho adquirido, ¿no? Entonces, pues, si tú decides ir a la reelección, si no aspiras a otro cargo, si no te quieres retirar a tu casa todavía, debes de tomarse en cuenta tu derecho. Ahí podría no cambiar el género en función de eso. Entonces vas a tener que hacer los ajustes con tus demás distritos para respetar esa. Estos bloques de competitividad obedecieron ¿a qué? A otra violencia silenciosa, mandar a las mujeres a donde no iban a ganar. Entonces, tenemos pues que las violencias se viven de distintas formas, entre que hay violencia física en las campañas políticas, en el encargo, en el desarrollo del encargo, o miros. Tuvimos un pequeño problema técnico, como se pudieron dar cuenta, nos jugó una mala pasada la red, porque seguro no le gustaron los temas de no respetar los derechos de las mujeres y del género femenino, pero ya estamos aquí de vuelta, tristemente en nuestro último bloque, pero ya sin más, adelante mi querida Sandra. Sí, gracias. Sí, no sé qué cara habré puesto en la última escena. Ustedes disculpen. Está uno aquí emocionado hablando y pues ya no sabes qué cara se quedó ahí congelada. Pero hablábamos pues de este tema de cómo la violencia puede ser silenciosa, ¿no? Esa parte de te mando una candidatura donde no vas a ganar. En contraposición con la violencia donde hay un asesinato, donde hay amenazas para que no vayas a la candidatura, donde ganas y hay amenazas para que no accedas al cargo.
toda esta parte también, porque no todo puede ser las malas noticias o no podemos quedarnos en lo negativo. Ya ahora tenemos algunos mecanismos que nos ayudan. Quiero decirles que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales juzgan con perspectiva de género. Esto significa que atienden a los asuntos que tienen que ver con las mujeres, los atienden con esta perspectiva de la que empezamos a platicar y buscan saber si esas condiciones, si esas circunstancias ponen a la mujer en una situación de desventaja frente al otro. Y si es así, y se acreditan elementos de violencia política, se atienden desde esa tesitura y se resuelven, por tanto, con esa visión. Ahora tenemos ya inclusive los lineamientos, acuerdos de la autoridad administrativa INE-OPLES para garantizar que las mujeres accedan a los encargos, a las tareas, a las candidaturas con esta igualdad y con esta equidad frente al otro género, por lo que vea lo político. Por lo pronto yo no he tenido algún conocimiento de una cuestión que tenga que ver con esto de la reforma constitucional de paridad en todo para la designación de encargos y tareas en las administraciones públicas y en todos los niveles, donde alguien se queje de que el espacio se le está proporcionando, por ejemplo, a un hombre y que le corresponde a una mujer. No he tenido conocimiento de una circunstancia de esas, pero seguramente habrá los mecanismos, porque con la reforma de violencia política de género que se acordó en este año, en el 13 de abril, ha quedado ya, primero, tipificado, que eso es algo muy importante. ¿Qué pasaba en la materia electoral? No se podía denunciar la violencia política de género en contra de las mujeres porque, ¿qué creen? No era delito. Ahora ya es delito, ahora ya hay sanciones, ahora ya está penado, ahora ya hay un tipo penal, ya hay elementos en el delito que puede advertir la autoridad, primero desde la fiscalía para la investigación, para la carpeta, donde van a quedar asentadas todas estas, para cuando se vaya a la instancia correspondiente, vaya debidamente acreditado el delito. Eso es por el lado de la violencia política, pero podemos tener otro tipo de violencias y otro tipo de acosos que pueden ser administrativos, y para eso hay otras instancias, porque también quiero decirles que con la reforma esta del 13 de noviembre se adecuaron, no recuerdo exactamente el número de leyes, pero fueron varias, para empezar desde el concepto que quedó en la Ley General del acceso a una vida libre de violencia por parte de las mujeres. Ahí quedó el concepto, que es el mismo concepto que se está utilizando en la ley de delitos en materia electoral. El mismo, desde esa visión se reformó también lo que correspondía en la ley orgánica del Poder Judicial, porque tienen que atender desde el Poder Judicial también conocer el tema de violencia política. Entonces hubo una serie de modificaciones a diversas leyes, la adecuación a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por ende los estados tuvieron que armonizar sus legislaciones electorales y sus legislaciones en materia penal para adecuarlas ahora a este tipo penal. Entonces, ahí tenemos ese avance. En lo administrativo tenemos los acuerdos por parte de las autoridades electorales para crear las medidas necesarias para que ya no sucedan ciertas cuestiones. Y en el ámbito administrativo electoral, por lo que vea la violencia política de género, pues ya quedó clarísimo que en materia federal será la sala especializada la que conozca de los procedimientos sancionadores. Yo lo único que les puedo decir que en materia electoral, las mujeres tienen tres vías para hacer público, para hacer patente si viven violencia política de género en materia electoral. Una de ellas es la interposición de medios de impugnación, ya sea en el ámbito federal o local, cuando haya una vulneración a su esfera de derechos.
cuando haya violencias, por la afectación, por el menoscabo, por la anulación, por la limitación a sus derechos político-electorales, no solo de votar o de ser votadas, sino en el pleno ejercicio de sus derechos. También pueden presentar quejas, y estas son de las que conocerán en una primera instancia los organismos públicos locales, que son los OPLES, o el Instituto Nacional Electoral, de procedimientos sancionadores. Cuando haya omisiones, haya acciones que busquen menoscabar, anular o limitar el ejercicio de derechos político-electorales. Decirles que hay en la página, por ejemplo, del INE, formatos para presentar quejas. Entonces, hay vasta forma de acceder a ellos, y si no, yo soy una convencida de que pueden acudir a las, bueno, ahorita en pandemia es como un poco difícil, pero se puede intentar a través de los medios electrónicos y buscar asesoría. Primera, hay muchísimas colectivas que se dedican a apoyar a las mujeres en el ejercicio pleno de derechos político-electorales, pero también hay áreas en las instituciones, por ejemplo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, los soples, tienen unidades de género y seguramente pueden tener algún tipo de asesoría. Y la última, el último instrumento. Asesorías en la Ciudad de México. Sí, en la Defensoría sí. Ahorita, si quieres, comentamos eso. Y el último instrumento o mecanismo que tienen es la denuncia. Y en este caso se están ya echando a andar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya la Fiscalía Electoral, la local, y si es en el ámbito federal, pues está la FEDE, lo que era antes la FEPADE, e ir a denunciar. Y repito, ya es delito. Entonces tienen 3 formas, y no es que hagan una y ya no pueden hacer la otra. Pueden implementar las 3, pueden ir a un medio de impugnación en materia electoral, acudir al Tribunal Electoral, pueden presentar una queja para un procedimiento sancionador por una conducta que violente los derechos político-electorales de las mujeres, o pueden presentar una denuncia, y pueden presentar una denuncia. En el caso de la Ciudad de México, bueno, las mujeres, toda la ciudadanía, pero en particular en este caso que estamos hablando, las mujeres pueden también tener apoyo por parte de la Defensoría, en la que en efecto nos encontramos despachando, como bien dice Miroslava, y que al día de hoy, de manera formal, es la única defensoría instalada. Hay otras entidades que ya están haciendo esfuerzos, ya lo acordaron, hay otros tribunales que ya van a echar a andar sus defensorías, pero formalmente la única es la de la Ciudad de México. Nosotros podemos asesorar. Yo quiero decirles que en mi caso, por eso soy una convencida de que no somos todólogos, no sabemos todo, tenemos que acercarnos a las personas idóneas. Y en el caso de la Defensoría de la Ciudad de México, yo cuento con una persona, una abogada que es especialista en temas de género. Es especialista por la UNAM en temas de género, entonces tiene todas las perspectivas, y ella nos ayuda muchísimo cuando tenemos que ver un tema de género, a entender esto. Ella nos ayuda a ponernos las gafas violetas para poder atender a una mujer desde la circunstancia que viene a presentarnos. Y creo que todas las instituciones deberían de tener esa posibilidad y ese servicio. Debemos de estar las y los funcionarios, personas servidoras públicas, mejor capacitados para atender a la ciudadanía. En el caso de violencia política de género contra las mujeres, debemos de tener en las instituciones personas con la sensibilidad y con la empatía a esos casos. No puede llegar una ciudadana, un ciudadano, y que casi que lo regañas, como muchas historias que conocemos cuando las personas acuden al Ministerio Público, ¿no? Casi que, ¿usted qué hizo? Oiga, mi marido me hizo, ¿y usted qué le hizo? No puedes prejuzgar. Entonces creo que eso sí te quieren tomar la declaración porque te dicen... Bueno, así cuando tienes la suerte de que te atiendan. No, porque es pandemia. Sí. Como si en la pandemia no ocurrieran violencias, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha demostrado
lo ruin que pueden ser algunas personas, pero además las profundas desigualdades que tenemos nos las ha dejado latentes y la violencia tan grave que se vive, desgraciadamente, en lo que debería de ser tu lugar seguro, tu Claro, hogar. sí. Entonces, abordamos de manera muy general, Miros, pero a mí me gustaría también cerrar con un tema porque algunas personas, y créeme que lo he escuchado de viva voz, que se burlan de las quejas y de las denuncias y de las marchas de cualquier manifestación que repudia la violencia contra las mujeres diciendo que somos unas exageradas. Y me voy a permitir, para decir que no somos unas exageradas, traer datos de una cuestión tan simple como es la publicidad en los tiempos de campañas. Y los datos, todos los datos que yo voy a referir ahorita, son datos públicos, son datos del Instituto Nacional Electoral que emitió al momento de hacer como el recuento de los daños, ya sabes, después de las elecciones, que hacen como el corte de caja, a ver qué pasó. Y se revisan varias cuestiones. Se revisan desde lo interno de si funcionamos a la hora de instalar todas las casillas, si hubo todos los funcionarios, todos los que se capacitaron, y así van haciendo cortes en cada una de las tareas del Instituto Nacional Electoral. Y una de las tareas que se califica tiene que ver con los spots que todos y todas escuchamos y vemos en radio y televisión durante los tiempos de campaña y que algunos decimos, ¡ah, otra vez! ¡Oh! Es un derecho de ida y vuelta. Es un derecho de las personas que son candidatas y de los partidos políticos acceder a esa prerrogativa, pero debemos de verlo que también es su obligación de informar y de promocionar las campañas y saber qué están ofreciendo. Y entonces también es nuestro derecho como personas electoras conocer las propuestas de gobierno o de plataformas legislativas o plataformas políticas que tengan los partidos políticos y las personas candidatas. Entonces, no es nada más de que, o sea, hay que verle desde la otra perspectiva, no solamente decir, ah, ya me tiene harto escuchar tanto spot y verlo en la tele cada que le cambio, cada que sintonizo la radio, porque debemos entender que es una obligación de ellos, también del Instituto Nacional Electoral. Se usan, no es que utilicen, despilfarren el dinero, se usan los estados, perdón, los tiempos del estado para, para, para implementar el pautado de los spots. Bueno, obviamente gastan en la producción los partidos políticos y las candidaturas, pero no en comprar tiempos de radio y televisión, porque eso está prohibido. Son los tiempos del Estado. Pero fíjate cómo es la violencia política. Fíjate cómo la línea es muy delgada y no nos damos cuenta y creemos, repito, que hay una exageración de repente porque las mujeres se quejan de todo. No, no nos quejamos de todo. Y si nos quejamos es porque tenemos razones suficientes para hacerlo, como yo cuando les decía, me siento incluida en el todos, hasta que entendí que en el todos no incluía poder participar por los cargos y había que diferenciar mujeres y hombres. Cuando ya nos llega y decimos, ah, ya entendí que no, en el todos no estábamos todos, me habían mentido muchos años de mi vida. Pero el ejemplo que quiero poner y con lo que quiero cerrar es la violencia y que para mí es una violencia silenciosa. Las mujeres y los hombres, y si nos ve a alguien de tu audiencia que haya sido candidato y candidata, sobre todo las candidatas podrán decir que es cierto. He escuchado a muchas mujeres quejarse de que no les dan los recursos suficientes para las campañas. Pero no solamente eso. En este estudio del INE revisa la perspectiva de género en los spots de la televisión de partidos políticos, de coaliciones y de candidaturas independientes en el proceso electoral federal, solo es para el federal, de lo que fue el 2017-2018. Quiere decir que fue la exposición que tuvieron las candidaturas y los partidos políticos para la elección de diputados y senadores, diputados federales y senadores. Es decir, estamos hablando de
Se han escuchado en la tele que dice que la primera legislatura paritaria, ¿verdad? Porque prácticamente quedaron 50% de diputados y 50% de diputadas, y también en el Senado, mitad y mitad. Pero previo a que quedaran, no hubo la equidad y la igualdad para hombres y mujeres en las candidaturas, y se los voy a demostrar. En ese proceso electoral hubo 862 spots pautados en televisión. 65 fueron para precampaña, 23 en el periodo de intercampaña y 774 en campaña. 862 spots distintos, que obviamente se regionalizan y se pautan de acuerdo. O sea, nosotros acá en Ciudad de México no vimos los de los distritos de Yucatán, ni los de los distritos de Nuevo León, ni de Tabasco, ni de nada. Vimos los de los distritos de la Ciudad de México, como ellos tampoco vieron los nuestros. Del Senado igualmente, no vimos los de sus entidades, ¿sí? Ese es el pautado, entonces por eso hubo 862 tipos, vaya, o distintos spots. En ese año, en ese proceso electoral 2017-2018, tuvimos 49.9% de candidatas, mujeres, es decir, 1,748 mujeres candidatas a esos dos distintos cargos de elección popular, y tuvimos 50.1% de hombres candidatos, es decir, 1,752, la diferencia fueron 4 personas, ¿sí? Vamos a ver que para este análisis que hizo el INE, clasificó los spots por imagen y los clasificó por lenguaje. Hubo esas dos clasificaciones. Cuando analizó los spots por imagen, advirtió que presentaban estereotipos femeninos y o masculinos. Hubo quejas incluso, y voy a ejemplificar aquí, de unos spots donde salían las mujeres cocinando. O sea, en las cocinas, picando, ya saben, con la tablita, el cuchillito. Estereotipas a la mujer y al hombre en la obra, en el trabajo, o sea, el hombre trabaja y la mujer en la casa, ¿no? Ese es estereotipo. Y presentaban alguna forma de violencia de género. Hubo, por ejemplo, un spot que además fue bajado del pautado, no sé si su partido sancionado, donde ponían a una mujer sujeta, amordazada, por que había sido secuestrada. Y el partido decía, nosotros vamos a luchar contra, ya saben, la seguridad y esto. ¿Y por qué no pusieron a un hombre amordazado? Porque a la mujer. Entonces ahí había un estereotipo de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Ahora, en la clasificación de estos spots por lenguaje, se calificó qué género era el que hablaba. O sea, quién tenía la voz principal. ¿Qué género o a qué géneros era a los que se dirigía? O sea, le hablabas en el spot a las mujeres, le hablabas a los hombres, le hablabas a los jóvenes, le hablabas a las personas con discapacidad, le hablabas a la comunidad LGTB y todas las demás letras, le hablabas a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, le hablabas a las personas que integran la comunidad afromexicana. ¿A quiénes se iba a dirigir? ¿Y a qué géneros, no? En esta clasificación también se analizó el uso del lenguaje incluyente o neutro cuando hablamos de todos los mexicanos o de la ciudadanía, ¿no? Mexicana. ¿Ok? Y el uso del lenguaje sexista, que también es un problema que tenemos, muy grave, ¿no? Y bueno, vienen los números, que no son nada guapos, nada alentadores, nada bonitos. En la campaña hubo 774 spots en la televisión, ya lo habíamos dicho. ¿De quién es ese spot? Esa fue una de las preguntas que se hicieron en este estudio. 55%, ya habíamos dicho, ¿verdad? Para no perdernos, que la mitad y la mitad casi de candidaturas fueron de hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora explíquenme por qué el 55% era para candidatos hombres. ¿Por qué no 50-50?
Pero espérate, ¿tú creerás que si te estoy diciendo que el 55 era para hombres, estás pensando que el 45 era para mujeres? ¿Estás pensando que era, o sea, si no era igual, pues era el resto? No, querida amiga. Para las mujeres candidatas solamente hubo el 23%. Sí, así pasa. 14 de ese 100 eran spots genéricos, ambos. Perdón, genéricos cuando hablaban como de todo el partido, por ejemplo, no para un género en particular, ni beneficiando una candidatura de mujer o de hombre, y 8% eran para ambos, para candidatos y candidatas. Hay grandes diferencias, ¿verdad? A las mujeres las postulan con sesgo, a las mujeres las postulan porque están obligados. Limitándoles, o sea, sí te dejo, pero no te doy. Sí vas de candidata, pero acá te limito tu proyección. Y le doy más juego a las candidaturas de hombres. ¿Sí? Difundo más las candidaturas de hombres que las de mujeres. Me interesa más. O sea, ¿cuál es el mensaje que a los partidos políticos les interesa más que lleguen los hombres, que lleguen las mujeres? Porque los publicita más. No lo digo yo, es un estudio. Sí, es un estudio números. que además no hice yo. O sea, ni me echen la bolita. Yo no lo hice. Luego hay otro tema. Género de la persona enunciante del mensaje. 52% eran de hombres, 28% de mujeres y 19% de ambos. El género de la persona a quien se dirige el mensaje. El 4% era para mujeres y el 96% para ambos. Solamente el 44% de los spots utilizó lenguaje incluyente y no lenguaje sexista. Es importante medir todo esto porque se analiza a quién está beneficiando. Y si las matemáticas no nos mienten, y si no somos con demasiado rigor exigentes, no podemos discutir que haya igualdad y equidad en las campañas. Y eso, perdónenme, es violencia. Es una violencia porque te violento aunque estás participando, aunque ya te dejé ir en una candidatura. En un distrito que posiblemente sí ganes, a lo mejor es de mediana competitividad, pero no te difundo igual. ¿No? Qué horror. Están los números. Ahí está. Es una realidad que tenemos, no una realidad, como ya dije, bonita. Es una triste realidad porque las mujeres tenemos que luchar contra eso. Ya hay varios mecanismos, repito, ya tenemos un delito, ya está tipificado, ya podemos ir a denunciar, hay medios administrativos para presentar las quejas, para que funcione. Yo sí creo que al final, soy una convencida que al final de un proceso electoral debes concatenar todo esto, cuántas denuncias, todo lo que hiciste para irle a decir a la autoridad, oye, este fulanito no puede llegar. Y además ahora tenemos, que ese es por esfuerzo de las colectivas. Eso no está en la ley, pero el instituto lo aceptó, que es esto de aquellas personas que hayan sido sancionadas o denunciadas con sentencia firme, obviamente, procesadas por acoso, por violencia contra las mujeres y por no dar pensión alimenticia. Nada más que eso dice es en general, no nada más es para los hombres. Yo también creo que hay mujeres a las que les corresponde dar a veces pensión alimenticia y también no lo hacen, o también hay mujeres que han violentado. Entonces, esta medida es de ida y vuelta, o sea, le puede pegar a un hombre y a una mujer. Claro, la proporción es mínima, o sea, mientras puede haber una mujer que ha violentado, porque pues también sucede, puede haber 8, 10, 15 más del otro género, ¿no?
claro. Sin estigmatizar también al otro género de que Sí, que todos es violentan, porque esa parte también a mí me rebasa muchísimo. No, no es todos los hombres pegan, no todos los hombres violentan, no todos los hombres violan. Decía hace tiempo, leí en las redes sociales que decía, con este análisis que es público también, de distintas instituciones como el Mujeres, el CONAVIM, del número de mujeres violentadas por día, que lo discutíamos tú y yo, que era, decían que el 9 punto y algo, y que ya tú me estabas diciendo, ya ha que ya rebasado hasta el 11, ¿no? 10, 11, y decía una publicación en redes sociales que decía, si entonces 9 mujeres son violentadas, solo un hombre no violenta a mujeres, y alguien le contestó muy atinadamente no. Hay hombres que repiten las conductas. Un mismo hombre puede repetir esa conducta varias veces, no significa que de 10 hombres solo uno no violente. Y me parece muy importante también decirlo. Ha habido hombres en la materia electoral, política electoral, que están convencidos de que la otra mitad cuenta y cuenta en las mismas dimensiones que las mujeres, y han sido una parte importante para que estas reformas que hoy se tienen, para que porque todo transita por la voluntad política, sean una realidad, y que estas medidas que compensan aquella violencia estructural que hemos tenido, como que se vaya allanando el camino. Y ha tenido también la voluntad de hombres, y como en todo hay hombres líderes, como mujeres lideresas, que han apoyado y han abanderado estas posturas, aun y cuando no sea totalmente su agenda. Ay, Sandy, qué panorama, qué importante además todo lo que nos platicas. En muchos sí se le hace a uno muy chiquito el corazón, pero lo fantástico es que se está trabajando en ello y sobre todo estas mujeres incansables que no han dejado de luchar y pues aquellos que tristemente todavía aún pocos hombres que se han unido y han sido aliados para que esto también sea una realidad. Esperemos que más se sumen, pero bueno, todavía hay muchas cosas que hacer. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, todas estas reflexiones y una última reflexión antes de irnos. Soy una convencida de que las mujeres y los hombres debemos de participar. Hay una excelente oportunidad para que las mujeres ahora accedan no solamente a cargos de elección popular, sino también a puestos y encargos, tareas en el ámbito público. Creo que no hay una mejor oportunidad para hacerlo, y mi invitación es todas aquellas que tenían esa inquietud, este es el momento. No podemos dejar espacios vacíos, tenemos que llenarlos todos y de la mejor forma. Y no se preocupen, nadie nace, nadie sabe todo, nadie nace sabiéndolo. No es que vayas a ir a improvisar. Soy una convencida de que nos tenemos que estar capacitando constantemente, hombres y mujeres, todos y todas. No se preocupen, las cosas no las mueve una sola persona. En política, en la administración pública, en las instituciones, es un trabajo colectivo. Lo que no sepan ustedes lo sabrá hacer otra persona, y pueden complementarse. No tengan miedo, creo que no hay mejor oportunidad que esta para salir y entonces darle funcionalidad a lo que otras personas, por lo que otras personas llevan años y años luchando. Muchísimas gracias, Sandra, y esperamos muy pronto volver a tener la oportunidad de seguir viendo todo lo que pasa en el ámbito electoral respecto a la discriminación. Todavía quedan varios temas en el tintero, pero se nos acaba el tiempo. Pero te agradezco muchísimo todo lo que nos planteaste hoy, tu tiempo y sobre todo el trabajo que haces día con día en esa defensoría. Gracias también a nombre de todas las mujeres que llegan contigo. Gracias por siempre ser tan empática, tan amable. También las personas con discapacidad, porque también sé que has tenido agendas al respecto, que ya algún día espero que nos puedas platicar de ello. Y pues a todas, todos y todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya saben, si quieren ser parte de la política, sobre todo ustedes mujeres, nosotras mujeres, es el momento. Y si ustedes son del género masculino, no nos hagan el fuchi, al contrario, agárrenos de la mano y vamos todas y todos juntos y van a ver que el bienestar común va a ser fantástico.
Así es. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy Gracias a pronto. ti, querida. Y nos vemos muy pronto en una emisión más de Y tú también discriminas para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas